Hola, eres bienvenido y bienvenida. Este es el momento de la recurrencia, un momento en que platicaremos, en que veremos diferentes puntos de vista de una situación determinada. Es un momento, tú sabes, para disfrutar de esto que somos, de nuestra humanidad, y para aceptar la diversidad, para ver cómo cada cual ve las cosas y qué podemos aprender unos de otros. Eso es este momento. Así es que si llegaste por primera vez y aún estás ahí, te doy la bienvenida desde el fondo de mi corazón. Si eres un seguidor o una seguidora que ya conoce mi asunto, pues te doy un abrazo de osos, te quiero mucho, te agradezco tu presencia y ya tú sabes, vamos para el intro, que el tema hoy es interesante. Mi nombre es Ángelo Fernández y como siempre te hago estos videos desde el centro de Manhattan, New York City. Desde esta ciudad trato siempre de que me sientas y me veas como el vecino, como ese vecino que vive en el apartamento de al lado y que, terminados todos los quehaceres cotidianos, se da un momento para sentarse en tu salón y tener una agradable plática contigo. Es ese el propósito de mis videos. Así es que dicho esto, vamos a pasar al tema que te voy a mostrar una vez más cómo las religiones, con sus propios intereses, pueden interferir en las situaciones políticas. Es por eso que cuando veo a los políticos mezclar situaciones políticas con ideas religiosas, con que Dios nos está ayudando, Cristo nos está... Cuando veo eso, me enfurezco porque estoy totalmente convencido que mantener a poblaciones como nosotros, la población latina, que es muy apegada a ese tipo de arquetipo mental, de ideas religiosas, de que Dios está interfiriendo en nuestra vida cotidiana constantemente. Sé que los latinos por cultura tenemos eso, y eso hace daño porque debilita. Y hoy te traigo dos ejemplos. Uno, hasta me sorprendió a mí mismo porque era un asunto que ya yo conocía desde niño, de estudiar la historia de mi país y de las islas que hay alrededor de las Antillas. Eso es una historia que ya yo conocía, pero que nunca ni aún ahora llegué a profundizar en ciertos detalles y en el porqué de ciertas cosas, ni tampoco lo relacioné nunca o en aquellos momentos con situaciones religiosas. Hoy me he refrescado la mente en cuanto a esa historia y la he visto con un análisis muy interesante desde el punto de vista religioso. Y ahí está, de nuevo, la religión metida detrás de la gente de poder, de la gente que puede hacer cambios, manipulando y ejerciendo su influencia, que nunca ha sido para la mejoría del pueblo ni de las masas, siempre ha sido para la mayoría de ellos. Señores, ya en el 2024 creo que todos hemos visto suficientes noticias, suficientes mentiras y traiciones de todo tipo de organización religiosa, que ya no es nada que nos sorprenda. Entonces, sobre eso, te tengo dos ejemplos. Pues sí, resulta que a medias
yo conocía una situación ya muy antigua de la historia de las islas que conforman las Antillas, o sea, de Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y Haití. Ya yo conocía ciertos pasajes de la historia que cuando estaba toda aquella situación de los colonizadores y ya entonces los pueblos comenzaban a relevarse y querían hacer la guerra a España para quitar la colonización, yo supe en estudios y en comentarios después de conversaciones que sí, que en un momento dado importantes próceres cubanos que estaban preparando la independencia de Cuba de los españoles estuvieron en combinación en reuniones con próceres importantes de Puerto Rico para hacer lo mismo. Querían hacer una independencia generalizada. Hasta ahí es que yo conocía los datos de esa historia. Recientemente ya estuve presente en un estudio sobre este asunto y encontré detalles que no me imaginaba. Lo primero, aquel cambalache entre aquellos próceres para hacer una independencia en Cuba y en Puerto Rico, no era solo entre Cuba y Puerto Rico. Era una reunión de todas las islas del Caribe, de las Antillas, que son, como dije, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y Haití. Pues estos 4 países, estas 4 islas, estaban teniendo en ese tiempo de las independencias, estaban teniendo reuniones, sus próceres, sus grandes hombres, pero la cuestión era que estos grandes hombres todos eran masones, o sea, pertenecían a una religión. Y entonces el sueño, el ideal de ellos era hacer con las islas de las Antillas lo que ha hecho Estados Unidos, que fue uniendo y se hizo una nación muy grande. Pues ese era el concepto que aquellos próceres de estas islas, en reuniones que tenían esa ilusión, esa idea de que cada isla, cada país conservara su idiosincrasia y su independencia de vida, pero que en general las 4 islas se apoyaran en situaciones difíciles, en situaciones de defensa o de guerra y en situaciones muy precarias, que hubiera una unión, una hermandad que se llamara así auténticamente las Antillas. Que todo este asunto no era un asunto netamente social o netamente político, no. Esto tenía que ver con los masones. Y ya sabemos que en los masones, como en todas las religiones, hay diferentes escuelas, diferentes caminos, diferentes grupos que a veces chocan entre sí, porque de nuevo, religión y negocio de apegarse al poderoso y al dinero es lo mismo, no hay de otra. Pues esto era lo que estaba pasando. Y fíjate, una vez más, no tengo los detalles de qué sucedió, que al final Cuba logró la independencia del colonialismo español, pero dejó abandonada a Puerto Rico. Ya no hubo la unión de todos los países juntos y ya ves, Puerto Rico continuó siendo colonia. Haití también se convirtió en una especie de colonia. Así que cada país cogió su rumbo. Lo que sucedió para que aquella idea se desintegrara, no lo sé, la verdad. Pero, ya ves, intereses personales, intereses de diferentes grupos, de donde está la mano de la religión. Una vez más, la religión aparentando querer unir y al final, ¿qué hizo? Dividió. ¿Qué te parece? Esa es mi primera historia para hacerte reaccionar a la cuestión de en qué vas a creer y cómo vas a combinar
lo que sucede en la vida terrenal, en esta vida de esta dimensión que vivimos nosotros ahora, con intervenciones celestiales o de otras dimensiones. Es solo que te quiero hacer reaccionar y pensar. Vamos a la otra historia. Esta otra historia para volverte a demostrar de la manipulación que hacen las religiones y de cómo una mentira que se repite y se repite y se repite y se lee en libros llega al momento psicológico de que se hace una verdad en la mente de las personas y entonces son manipuladas fácilmente. Óyeme, aquí te traigo otra muestra de esto. Resulta que hace solo 3 meses, un famoso opositor al gobierno de dictadura comunista de Cuba tuvo un encontronazo con el gobierno, con los militares, etc. El caso fue que en un momento determinado, el gobierno, que son gobiernos dictatoriales, dio la orden pública de que cogieran preso a este opositor. Vamos a ver un detalle. Cuando situaciones así suceden en países democráticos, claro, siempre hay una tensión, hay un miedo a que algo pueda ocurrir, pero siempre se tiene esa, ¿cómo decirlo? Esa idea de que las cosas se van a resolver democráticamente. Ya tenemos los ejemplos recientes de Venezuela, una dictadura comunista, y hay millones de ejemplos en la historia de cosas que han pasado en Cuba. Cuando un gobierno de dictadura como esos da la orden de ir a apresar a alguien que sea opositor a lo que su gobierno impone, no se espera un trato democrático ni una discusión democrática. Hay asesinatos, hay desaparecidos y hay torturas y hay encarcelamientos inhóspitos. Eso, todos lo sabemos, es lo que sucede. De modo que cuando este opositor cubano, hace 3 meses de esto, se entera de que ya a nivel nacional va a ser arrestado, él vive cerca de la famosa iglesia de la patrona de Cuba, la Santísima Caridad del Cobre, allá en el Cobre, en Oriente. Él vivía cerca de esta iglesia y ¿qué hace? En su desesperación, porque sabe que su vida peligra, corre hacia la iglesia, entra en la iglesia y le pide al cura que está manejando esa iglesia y a los feligreses, a los que trabajan en esa iglesia tan famosa y conocida, que lo protejan, que eso es un lugar santo, que lo protejan porque su vida está en peligro. En un momento dado, los militares enviados por el gobierno de Canel, por el gobierno comunista, por los Castros, llegan, rodean la iglesia, comienzan a hacer presión y llegan a decir de que si la gente de la iglesia, el cura y los que están adentro, no entregan al opositor, ellos van a romper las puertas y entonces van a haber daños porque va a haber violencia. ¿Qué creen que pasó? Todos los que estaban dentro de la iglesia con el opositor lo entregaron a empujones. El opositor aterrorizado y la gente de la iglesia, el cura, la iglesia y la Virgen de la Caridad, que es esa su iglesia, nadie hizo nada. Entregaron al opositor en las manos de unos militares violentos y asesinos. ¿Cómo terminó esa historia? No lo sé, pero bueno, ahí está el detalle interesante. Pues bien, hace, no sé si 2 días o ayer o antier, fue la celebración anual del día que apareció la Santísima Virgen de la Caridad del Cobre flotando en el mar en las costas de Cuba. Eso es lo que dice la historia, eso es lo que dicen los religiosos.
Nadie tiene constancia de haber visto eso en realidad. Son tradiciones. Bueno, a mí me llamó poderosamente la atención ver un video donde miles de cubanos abarrotaron ayer o antier la iglesia de la Caridad del Cobre en una fe absoluta y ciega, todos con lágrimas en los ojos. El pedido que hacían todos aquellos feligreses era la paz en Cuba, la armonía, la reunión de los cubanos de manera familiar, etc. Esos eran los pedidos que hacían a voz alta. Y yo me pregunto, ¿cómo compaginan estas personas que multitudinariamente abarrotaron la iglesia ayer para pedirle a una virgen y a un Dios unas protecciones al pueblo de Cuba, cuando 3 meses antes de esto, un opositor, un cubano, trató de refugiarse allí y fue entregado a las manos del ejército? Nadie es capaz de analizar este tipo de situaciones con inteligencia lógica. Es que de verdad la religión y las ideas religiosas impuestas, repetidas en el cerebro de la gente, llega al punto de maniatarlos, de que sigan creyendo una ilusión de que Dios o Cristo va a unir a los cubanos y va a cesar el sufrimiento. Y están rodeados de ciudades que están derrumbándose, de hospitales inhóspitos, están rodeados de gente, de sus propios vecinos, metidos en la basura, buscando comida en la basura. ¿Tiene sentido ir a una iglesia a rogarle a unos dioses y a unos santos cuando la realidad de la vida muestra totalmente lo contrario? Te lo dejo de tarea. Yo ya tengo mis convicciones hechas, pero me parece importante que tú, porque en el mundo espiritual eres parte de mí, eres mi hermano, me es importante que tú reacciones y que pienses. Yo no te digo que creas o que no creas, yo solo te pongo ejemplos de inteligencia lógica y el trabajo lo haces tú. Por lo pronto, este es mi mensaje en este video que me parece importantísimo y que puedo decirte, mi espíritu te reconoce. Te digo namaste y espero que volvamos a vernos, porque ya ves, este tipo de temas y estas conversaciones no tienen otro sentido que no sea encender la luz y hacer de nosotros vivir la vida mejor, con más gusto, con más realidad, para no morir de desengaños. Hasta la próxima.